Muy buenas noches, hermanos. Les voy a invitar a que pasen a ocupar sus lugares. Ya hace unos segunditos acabamos de abrir la transmisión a través de Facebook, así que damos la bienvenida a los hermanos que ya estén ingresando a la transmisión y también le damos la bienvenida a los que van a venirse agregando a través del tiempo que estaremos compartiendo la palabra de Dios a través de internet. Mis hermanos, muy bienvenidos. Estamos aquí, los que estamos de manera presencial, para los hermanos que nos siguen a través de Facebook. Estamos en el Centro Evangélico Maranata, en la zona centro del estado de Veracruz, en México. Y aquí en Veracruz nosotros tenemos una frase que es conocida en todo México, una frase que dice que solo Veracruz, ya ven, personas de Facebook, así que ojalá y un día gusten visitarnos. Y si están en esta zona centro del estado de Veracruz, no tienen donde congregarse, pueden visitarnos. Estamos en la ciudad de Orizaba, en la Poniente 13, número 15. Y vamos a iniciar. Estamos en reunión de estudio bíblico en esta zona del país. Ahorita estamos teniendo la entrada de un frente frío con un poco de lluvia. Para los que nos siguen por Facebook, aquí arriba nosotros tenemos un techo, pero que es de lámina, y cuando llueve se hace mucho ruido. Así que esperemos que no llueva para que no perturba lo que ellos estén escuchando. Disculpen, si no vamos a tener que cerrar la transmisión porque no se escucha nada. Los que estamos aquí sí podemos oír por el beneficio que tenemos del micrófono. Esperemos que no dé problemas. Mis hermanos, vamos a comenzar. Estamos estudiando los días jueves una serie de temas relacionados con algunas enseñanzas muy específicas del apóstol Pablo. Los cristianos nos hemos acostumbrado a recibir de parte de las cartas de Pablo en el Nuevo Testamento la mayor parte de las enseñanzas que acompañan al mundo cristiano. No hay una enseñanza de Pablo que el pueblo de Dios no conozca. Pablo fue el escritor más prolífico en el sentido de que fue el que produjo más material inspirado en el Nuevo Testamento. No fue el único, pero sí el que escribió más. Por eso es que es natural que la mayor parte de las enseñanzas de la iglesia cristiana estén basadas en las enseñanzas de Pablo. Y Pablo, como buen fariseo, era una persona que le apostaba mucho al análisis de las cosas. Si no me lo creen, lean después con mucha calma la carta a los Romanos, donde Pablo expresa a profundidad la doctrina de la salvación, pero de una forma tal que usa ejemplos, ilustraciones, asociaciones, nos manda al pasado, al Antiguo Testamento, nos manda al futuro, nos hace entender qué es la salvación, pero de una forma donde él lo que quiere es poner toda la información a nuestra disposición para que ustedes la recojamos como si fuera una fuente de sabiduría y empecemos a unir las piezas para sorprendernos del amor y la justicia de Dios. Ese era Pablo, el escritor del análisis, el concienzudo, el que le gustaba dar detalles, porque así fue su formación religiosa. Pero hay algunas de sus enseñanzas que no siguen esa regla, donde, así lo creo yo, el Espíritu Santo inspiró a Pablo para que tratara temas que eran en extremo delicados, y eran tan delicados que entonces el apóstol Pablo ahí no dio lugar al análisis, sino que lo dejó como un mandamiento tajante. Y en algunos pasajes Pablo utilizó la palabra no, porque era una enseñanza donde él no quería negociaciones, ni reflexiones, ni análisis, simplemente obediencia. Si Pablo le puso tanto énfasis a estos pasajes, es porque hay algo que esos pasajes nos pueden enseñar. Por eso es que nuestros temas de esta serie de estudios se llaman El apóstol Pablo dice no. Más tarde, mis hermanos, en Facebook busquen la cuenta Miguel Montoro PE o simplemente Miguel Montoro y van a poder encontrar este estudio, o en su efecto ingresen a YouTube al canal de videos Miguel Montoro, o a través de WhatsApp me dan su número de teléfono, yo se los mando. Más tarde agregamos este estudio en el canal de YouTube Miguel Montoro. Ayer agregamos un buen Maranata TV. ¿Cuántos ya lo vieron? El coronavirus mata 17 personas e infecta más de 400 en China. Ojalá y lo vean, está muy interesante. Y habla acerca de este nuevo virus que anda por ahí, pero sobre todo nos hace reflexionar, que entendamos correctamente qué significa estar en estos tiempos donde aparentemente hay pestes y cosas extrañas. Mis hermanos, chéquenlo. Entremos en materia.
El apóstol Pablo dice no. Y el no que hoy vamos a estudiar es: no os neguéis el uno al otro. Ese es el que hoy nos toca. No se nieguen el uno al otro. No se nieguen. ¿Lo han leído ese pasaje? ¿De qué trata? O específicamente, ¿a qué grupo de personas les habla? A los matrimonios, a los esposos. A ver, veamos el pasaje, mis hermanos. En pantalla está el pasaje. A la cuenta de 3 les voy a pedir que me ayuden leyendo. Si no lo alcanzan a apreciar por el fondo, es 1 Corintios capítulo 7 versículo 5, lo pueden buscar en su Biblia. Y también le pedimos a los hermanos que nos siguen a través de Facebook que abran su Biblia en casa, busquen 1 Corintios 7, 5 para tener la lectura de este pasaje donde Pablo dice no se nieguen. ¿Y qué nos tiene que enseñar el pasaje? ¿Listos? Voy a hacer un conteo de 3. Como yo estoy hablando en do menor sostenido, les cuento 3 para que ustedes lo lean juntos y así yo no los perturbe, que se escucha medio extraña mi voz. Así que, mis hermanos, no os neguéis el uno al otro. 1 Corintios capítulo 7 versículo 5, la palabra de Dios dice así: 1, 2, 3. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos cesadamente la mente en la oración, como una especie de práctica de lectura estuvo genial. Como práctica de lectura estuvo maravillosa. Sí, como ensayo, genial. Como lectura, mejor no ponemos calificación. Va de nuevo, lento. Hay que respetar puntos y hay que respetar comas. Si usted lee rápido, recuerde que cuando usted está solo puede leer como quiera, pero cuando estamos en grupo hay que tratar de leer al ritmo en que todos llevan. Y si hay alguno que lee muy lento, trate de escuchar el ritmo de los demás y trate de alcanzarlos para que la lectura se escuche, se dice, con cuerpo, que esté bien formadita. Muy bien, 1 Corintios, capítulo 7, versículo 5, para que no quedemos apenados con los que nos siguen a través de Facebook. Ahora sí, vamos a leer bonito. Y dice la palabra de Dios así: 1, 2, 3. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volver a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Muy bien. Antes de empezar el análisis, es obvio, ¿a quién le está hablando el pasaje? A las parejas, a los casados. Y a los casados que tienen vida sexual activa. ¿Sí, no? Sí. A los que practican la intimidad física como parte de su relación matrimonial. Sí, a ellos les está hablando. Si aquí alguien dice, ¡ay, yo ya! No, también algo nos tiene que enseñar. Si aquí hay alguien que puede decir, no, sí, soltero, yo soy adolescente, yo soy niño, o sea, yo, no, ¿qué? ¿A mí qué? No, también tiene algo que enseñar. Por favor, pongan atención. No tiren en saco roto o en saco vacío, perdón, no roto más correctamente, las enseñanzas, porque tiene algo que enseñarnos a todos, aun cuando el pasaje de una manera muy clara y directa se está refiriendo a las personas casadas que tienen vida sexual activa. Como ese es su mensaje central, primero vamos a ese análisis y después al análisis que nos compete a todos. A ver, vamos a comenzar. Se los voy a plantear a través de 2 preguntas. Primera pregunta: ¿qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? ¿Por qué propósito Pablo escribió 1 Corintios? ¿Cuál fue el propósito de que escribiera 1 Corintios? Resolver problemas que estaban pasando en la iglesia de Corinto. Ya, para eso escribió la carta. Los hermanos de Corinto le enviaron una carta a Pablo donde le expresaron sus dudas. Oye, Pablo, ¿y si esto pasa? ¿Y si esto pasa? ¿Y si esto pasa? Pablo devuelve 1 Corintios para aclararle sus dudas. De la lectura del pasaje, ¿qué se deduce que estaba pasando en Corinto? ¿Quién opina? Había mucha inmoralidad. En Corinto había inmoralidad, sí, definitivo, era uno de sus grandes problemas. La primera carta a los Corintios básicamente está escrita para tratar 2 temas: las divisiones en la iglesia y la inmoralidad, básicamente. Pero aquí en este caso específico estaba pasando una situación
que pareciera que no es inmoral, pero al final sí terminaba siendo inmoral. ¿Qué creen que estaba pasando? Sí, tiene algo que ver con inmoralidad, pero a ver si llegamos hasta el punto específico de lo que estaba pasando. ¿Qué? Mi hermano Luis Miguel. Bueno, menciona Pablo que no estaban cumpliendo el deber conyugal. Ándale, el hombre exacto. con la mujer y la mujer con el hombre. Con el hombre. Y dice, a causa de las fornicaciones, escribo esto. A causa de la palabra fornicación, que es traducida en Reina Valera de tal forma, está mal traducida. Lo más correcto es que tiene que traducirse como inmoralidad. A causa de las inmoralidades, no de las fornicaciones. Porque la palabra fornicación se va específicamente al aspecto de hablar de las relaciones sexuales previas al matrimonio, sin que exista el vínculo del matrimonio, o incluso posteriores a un matrimonio. Cuando una persona que está casada se mete con otra persona, aunque en sí es un adulterio, pero también es considerada una fornicación. Pero bueno, este no es el punto, a causa de las inmoralidades. Entonces, ¿qué estaba pasando en Corinto? ¿Cuál era el problema? Que entre los matrimonios de la iglesia, de manera unilateral, él o ella decidían no tener sexo, o sea, caer en la condición de celibato. Pero era de manera unilateral. Un buen día el esposo decía, ¿sabes qué? No quiero. O ella decía, no, yo no quiero. Oye, pero ¿y mañana? No, tampoco. Oye, ya van 6 meses. Sí, pero no quiero. No me obligues. O él decía, yo tampoco quiero, y ella decía, yo tampoco quiero. El problema es que al final todo eso los terminaba conduciendo a la inmoralidad. ¿Sí? Muy bien. Eso es lo que estaba pasando en Corinto. Sigamos. Siguiente pregunta. La siguiente pregunta dice así: entonces, si el problema es que había celibato unilateral por una sola de las personas, no porque los dos quisieran, entonces eso nos lleva a otra pregunta. Entonces, ¿el celibato es malo o no? Acuérdense, estamos hablando de personas casadas. No estamos hablando de si el celibato es bueno para los no casados. Ahorita son solo en el contexto del matrimonio. Si quieren, para los solteros, los jóvenes que tienen proyectado hacia futuro la posibilidad de que Dios les dé el matrimonio, ¿es bueno el celibato? ¿Ya casados? ¿Ya casados? Pues no, pero no casados, sí, ¿no? Porque es el tiempo de honrar al Señor con la pureza del cuerpo. Sí, por supuesto, ¿no? Sí, claro, hay que honrar al Señor. Es necesario hacerlo así. Pero ya casados, no. Miren, seamos bien sinceros, porque de otra manera no vamos a entender el contexto. El sexo forma parte de las necesidades básicas del ser humano. Dios creó el sexo con un propósito. Lamentablemente nosotros, no sé por qué en las iglesias, hemos tratado de esconder el sexo. No hablamos de él cuando es necesario que lo hagamos. Hermanos varones, ¿se acuerdan que el año pasado tuvimos una serie de pláticas bien buenas sobre la sexualidad entre varones? Qué buenas estuvieron las pláticas, hermanas, con todo respeto. Hablamos de orgasmos, tamaño del pene, tamaño de la vagina, cuánto debe durar una relación sexual, cómo se causa placer en una mujer. En verdad lo hicimos, porque es muy necesario. Ahora, ¿por qué? Porque recuerden, el sexo, el ejercicio de la sexualidad, lo que hace es que a través del acercamiento físico de los cuerpos se produzca una serie de sensaciones agradables, que son buenas, que emocionalmente fortalecen a la pareja, hacen más profundo el vínculo del matrimonio, pero sobre todo, da toda una carga de sensaciones agradables. Esas descargas eléctricas, cuando las zonas erógenas de nuestro cuerpo son estimuladas. Todos los seres humanos tenemos zonas erógenas. Una zona erógena es una zona del cuerpo donde se concentran más terminaciones nerviosas que en otros lugares. Lógico, si esas zonas son estimuladas, producen una mejor respuesta física, una más profunda respuesta física. Por ejemplo, la parte alta de la espalda, la parte baja de la espalda, la parte interior de los muslos, son zonas erógenas. Pero cada persona puede tener una en particular. Y eso es bueno, porque también es una forma en que dos personas que se aman se muestran cariño. El sexo no es malo. Si aquí hay papás con hijos pequeños, háblenles de sexo. Díganles con claridad que el sexo forma parte del plan de Dios y que es bueno, y que es agradable, y que Dios lo creó.
para poder darle a dos personas la capacidad de sentirse más cerca, como no se puede sentir de otra forma. Ahora bien, ahí va el punto. El sexo, como ya les expliqué, deriva en toda una serie de sensaciones agradables que nuestros sentidos perciben. ¿Cuál es el detalle? Los sentidos se involucran en percibir algo. Nuestros sentidos ya se adaptan a esa nueva sensación. Y cuando ya conocen nuestros sentidos una nueva sensación, ¿qué va a pasar con los sentidos? Van a demandar seguir sintiendo esa sensación. Disculpen la comparación, pero lo van a entender. No es tan propia, pero ayuda a comprenderlo. Es como las drogas. ¿Por qué las personas que ingresan a las drogas les cuesta tanto trabajo dejarlas? ¿Qué es más fácil? ¿Dejar el hábito de la masturbación o el hábito de mentir? Siendo sinceros. La masturbación. ¿Qué es más fácil dejar? ¿El hábito de mostrarnos altivos con la gente o ver pornografía? Es más difícil dejar el ver pornografía. ¿Qué es más difícil? La promiscuidad, dejar la promiscuidad sexual, de estar con quien yo quiera cuando quiera. ¿Es más fácil, es más difícil o fácil dejar eso? O, por ejemplo, dejar de robarme las cosas del trabajo. ¿Qué es más difícil? La promiscuidad. ¿Ya se preguntaron por qué? Analicen, porque en todos esos pecados están implícitos los sentidos. Y como hay sensación, cada vez nuestro cuerpo quiere nuevamente experimentar esa agradable sensación. Por eso, solteros, como decía el apóstol Pablo, si algún padre no permite a sus hijos casarse, decía Pablo, bien hace. Pero también tomen en cuenta, dijo Pablo, que es mejor casarse que estarse quemando. ¿Sí? Porque ya llega un momento en que las sensaciones ya suben hasta un extremo en que ya empiezan a afectar nuestros sentidos. Explíquenselo a sus hijos, el sexo no es malo. Dios lo hizo con un propósito especial. Pero con Dios solo es santo y solo hay bendición cuando se hace con la persona correcta, en el entorno correcto. Fuera de eso, no hay bendición. Por muy placentero que sea. Y nos debe quedar claro. Entonces, hermanos, vamos entendiendo por qué el sexo es tan delicado y por qué el celibato unilateral en Corinto terminaba derivando en inmoralidad. Porque a lo mejor tal vez la esposa ya no quería estar con el esposo, pero no porque no quisiera, sino porque ya lo veía gordito, panzoncito, cachetón. Y entonces le decía, no tengo ganas. Pero entonces decía, ay, yo veo a ese jovenazo y ese sí me gusta. Y al final, para ir a buscar satisfacer la sensación, terminaba cayendo en inmoralidad. ¿Alguna pregunta, hermanos? ¿Observación? No nos llovió aquí, estaba lloviendo. Podemos entonces hablar sin ningún inconveniente. ¿Hay algún detalle hasta acá? ¿Sí estamos entendiendo? ¿Cuál es el problema en Corinto? Había celibato unilateral. ¿El celibato es malo antes del matrimonio? No. Dentro del matrimonio, sí. Pero según Pablo, solo hay 3 condiciones en las cuales el celibato es bueno. Que eso es lo que vamos a ver y lo dice el versículo que estamos estudiando. Pero hasta acá, mis hermanos, ¿alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Sí estamos entendiendo? Muy bien. Ahora, dentro del matrimonio, ¿se puede practicar el celibato? Creo que hay que quedar bien claro. Hay ciertas circunstancias donde el celibato es necesario. Enfermedad, ¿no? El proceso de maternidad, que después de terminar el proceso, el cuerpo de la mujer queda tan brutalmente sacudido por dentro, sus órganos necesitan regresar a su lugar. Ojalá y un día vean una figura de cómo está el cuerpo de una mujer embarazada por dentro. ¿No han visto cómo son sus órganos? El bebé los desplaza, los oprime, y los riñones, el hígado, los pulmones no fueron hechos para estar así. La mujer necesita un tiempo para que esos órganos regresen a su lugar. Y es una irresponsabilidad, es una brutalidad, es una conducta animal la del hombre que le dice a la mujer que tiene un día de haber dado a luz, es que ya quiero estar contigo, mi amor. Eso es egoísmo puro. Ese es un hombre que solamente está pensando en su satisfacción sexual egoísta. Mucho cuidado. Si hay casos donde no es posible,
O, por ejemplo, donde hay una separación necesaria porque el esposo está trabajando acá y la esposa está trabajando por allá y están a 8 horas de distancia en autobús, ni modo que viaje 8 horas para estar 15 minutos con el esposo y otras 8 horas para estar de regreso cuando... No, pues no se puede, mis hermanos, así no funciona. Si hay condiciones donde diríamos que no hay alternativa, ok, perfecto, esas las dejamos a un lado. Pero ahora, cuando la pareja está viviendo junta, tiene vida sexual activa, ¿el celibato es bueno? No. Pero para Pablo, sí hay 3 condiciones en las cuales sí el celibato puede ser una alternativa. Ya las encontraron, están en el versículo. ¿Quién me las dice? Y yo se las pongo en la pantalla. Hay 3 condiciones donde sí se puede considerar el celibato como una alternativa dentro del matrimonio. 1. Dice que sosegadamente en oración, ¿no? Ahí está. 1. Para poder dedicarse a una práctica espiritual, los dos, y no quieren que nada les interrumpa de esa práctica espiritual que tienen con Dios. Pero los dos. A ver, vamos a hacer celibato, mi amor, porque nos vamos a dedicar a orar. Yo oro en la sala y tú oras en la recámara. Y yo me duermo en la sala y tú en la recámara. No, por favor, no. Así no. No, eso no es correcto. Ese celibato no es bueno, está escondiendo otra cosa. Muy bien, ya encontró uno, la hermana Selene. Para poder estar siendo constantes en una práctica espiritual. Segundo. Que no sea mucho tiempo, muy largo. Exacto, tiene que ser temporal. Tiene que ser temporal, no puede ser permanente. Ahora, ¿de cuánto va a depender el tiempo? De la conducta y de la vida sexual que cada pareja tiene. ¿Y cuántas veces las parejas casadas deben tener sexo a la semana? ¿Cuántas veces quieran? Es decisión de ellos. Una vez a la semana, una vez cada 15 días, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana, 10 veces a la semana. Es decisión de cada quien. Por favor, dejémonos de escandalizarnos con el sexo. Ya quitémosle ese tabú de no hablar de esas cosas. ¡Ay, qué vergüenza! Por favor, tenemos que hablarlo. De lo contrario, no vamos a lograr quitar esa etiqueta de tabú y que lo único que hace es que por instinto busquemos respuestas y a veces las respuestas, al no encontrarlas donde tenemos que irlas a encontrar, las vamos a encontrar con nuestros amigos de la escuela o las vamos a encontrar con gente que no nos va a enseñar. No, en verdad, hermanos, yo sé que puede sonar bien fuerte, pero la mayoría de las personas, la información que tenemos de la masturbación, ¿saben de dónde la sacamos? De las revistas, de los amigos de la escuela y de los amigos del barrio, pero nunca de nuestros papás. Y eso es espantoso, porque nos dan información sin valores. Porque al maestro de biología de la secundaria no le interesa lo que hagas con tu vida, que es lo único que te dice, nada más ponte condón. Ya. Pero no te enseñan valores, no te dicen por qué no se debe hacer. Lo único que te dicen es hazlo, pero con responsabilidad. Por eso necesitamos valores, ¿no? Y la iglesia tiene que abrirse a estos temas, es muy necesario. Entonces, muy bien. Bajo 3 condiciones, el celibato dentro del matrimonio es bueno. 1, para estar los dos en una práctica espiritual. 2, que sea temporal. Cuando uno de los dos sienta que ya se está quemando, ya hay que cortar con el celibato. Y si la otra persona le dice, no, es que yo todavía no quiero, mucho cuidado, porque aunque no lo quieran creer, los más solteros esto tal vez ahorita no lo van a entender, pero créanme, dentro de los matrimonios hay esposos y esposas que usan el sexo para controlar. Ustedes no lo vayan a hacer así cuando crezcan y se casen. El sexo no se niega, es parte de la intimidad sexual y necesaria para sentirme cerca de mi pareja. No es una moneda de cambio para decir ahora voy a hacer sufrir a este cuate porque no me compró lo que yo quería. Y ya lo tengo 2 semanas y él quiere estar cariñoso y yo le digo, ¡quítate! Pero no porque no quiera estar ahí, sino porque quiero venganza. El sexo no es eso. Eso es un error gravísimo, gravísimo. No lo vayan a hacer. Volvamos entonces, hermanos, y hay una tercera condición. ¿Quién me la dice? De común acuerdo. Exacto. Tiene que ser de mutuo acuerdo, los dos. Bajo esas 3 condiciones, el celibato dentro del matrimonio puede ser bueno. Las 3 se las pongo en la pantalla. Aquí simplemente están las frases tomadas del versículo que ya ustedes las señalaron. Muy bien. Este es el tema. No se nieguen. Lo entendimos fácil. Pero ahora, cambio la pregunta.
porque no todos los que estamos aquí y no todas las personas que nos siguen en Facebook son gente casada en un contexto cristiano con vida sexual activa. Puede haber jóvenes, puede haber viudos, personas que viven separados. Entonces, hermanos, tenemos que abordar el tema en otro enfoque para concluir. ¿Cómo lo tenemos que abordar ahora? Siguiente pregunta. ¿Hay algo para quien no pueda practicar el celibato? O sea, nuestro mismo tema le puede también enseñar algo a los que no están casados y que llevan vida sexual activa. ¿O nada más es para los casados con vida sexual activa? ¿Qué opinan? ¿Si hay algo para los que están aquí, los adolescentes? ¿Hay algo para los viudos? ¿Hay algo? Ajá, díganme, ¿qué creen que nos enseña? ¿Qué? Un equilibrio, ¿no? Un equilibrio dependiendo las situaciones, ¿no? En el caso, por ejemplo, del adolescente, él debe de saber cuál es el límite de las caricias. Un buen punto. Y en el caso de la gente viuda es que mentalmente esté fresco, en el sentido de que no esté obsesionado y pensando, porque si está obsesionado y pensando, entonces no es correcto. No es correcto. Buen punto, ¿no? Si hay algo bueno. En el caso de los jóvenes, ¿no? Es que ya voy a tener un bebé. ¿Y por qué? ¿Qué fue lo que pasó? Y responde el adolescente: es que no supe ni cómo pasó. Ah, ¿no sabían que hay que quitarse ropa, que tiene que haber una penetración y una eyaculación? Si se los explican desde quinto de secundaria, de primaria. O sea, ¿no sabían? Es que no me di cuenta. Ah, ¿no sabían que la mano cuando va bajando de la espalda llega a la nalga? ¿No sabían que cuando la espalda termina está el glúteo? ¿Y no sabían que si la mano iba bajando es que iba para allá? Por favor. El hermano Martín tiene razón. Claro, hay algo que nos tiene que enseñar: equilibrio. Yo también creo que hay algo que nos tiene que enseñar, que yo también se los voy a compartir, pero también ustedes pueden aportar algo. ¿Hay algo más, mis hermanos, que este tema puede enseñar para aquellos que no están en el contexto en el que Pablo habló de los casados con vida sexual activa? Si hay algo que puede enseñar, ¿qué? ¿Quién más aporta? Si es que hay aportación. Hermano Daniel. En la práctica del matrimonio se dice que es de común acuerdo durante solo un tiempo para la oración. Entonces, en el soltero podría ser tener en cuenta que su celibato va a ser durante un tiempo mientras él realiza una actividad espiritual. Ah, buen punto, fíjate. Es una buena manera. Que no va a ser para siempre. No lo había visto así. Entonces puede ser un acuerdo con Dios en el que voy a estar así durante un tiempo hasta que tú me des a la persona correcta, y mientras ese tiempo me voy a dedicar a hacer una actividad espiritual. Ah, qué bonito. Qué bonito. Los solteros escuchen al hermano, está diciendo algo bien interesante. ¿Por qué no lo traen a su contexto bajo ese mismo principio? Ustedes van a practicar el celibato porque se van a dedicar a una actividad espiritual, simplemente esperando el tiempo en el que ya dejen de practicarlo, cuando llegue la persona indicada. Estuvo muy agradable eso. Muchísimas gracias, hermano Daniel. ¿Hay algo más que pueda enseñarnos a aquellos que no estamos en el contexto en el que Pablo habló, casados con vida sexual activa? ¿Algo más, mis hermanos? Hermana Zaida. Pues solamente es el aprendizaje, ¿no? Viéndolo como chicuela de 15, 16, 18 años, más adulto, porque todavía no ha llegado al matrimonio. Es un aprendizaje de qué es lo correcto según lo que Dios nos enseña. Obviamente esto les sirve a ellos para una vida futura, pero en lo actual sería también para poder tener la idea muy clara en cuanto a cuando tengan novios, en cuanto a los amiguitos le compartan información, que ellos también puedan tener esa idea bien objetiva, y también la puedan compartir con otras personas. Perfecto. Mis hermanos, yo hay algo más que les aporto para terminar con algún comentario. Yo me enfoqué en esto. El apóstol Pablo hablaba de una práctica espiritual muy específica, la oración. No hay problema, pónganse de acuerdo de manera temporal para que los dos estén practicando la oración. Y así, al no ser perturbados por el sexo, mantengan el celibato. Bien, yo quiero concentrarme en eso. En el mundo cristiano presente hay otras prácticas espirituales aparte de la oración. En la pantalla yo les pongo algunas, pero no son las únicas, ¿no? Lectura de la Biblia, oración, ayuno y algunas otras que usted quisiera incluir.
Eso depende de sus prácticas espirituales que usted tenga. Creo que también hacia allá puede haber una lección, aún incluso para los más pequeños. Escuchen. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Si van a practicar el celibato, háganlo siempre y cuando el celibato no rompa el orden natural de las cosas. Si el sexo es necesario en el matrimonio, no practiquen el celibato de tal forma que rompan su convivencia sexual, que es un orden natural. Esa misma idea, tráiganla a esto. Hay cosas que nosotros solemos hacer y que forman parte de nuestra cotidianeidad. No está malo en hacerlos, pero que jamás vayan a romper el orden natural. Pongamos ejemplos, ustedes me ayudan con otros. Ejemplo, no cometamos el error de convertirnos en cristianos que digamos, la lectura de la Biblia. No, es que yo estoy tan conectado con Dios que me levanto a las 4 de la mañana, porque es el propio Espíritu el que me levanta. Y tengo que ponerme a leer un libro entero. Y ahí con mi Biblia abierta, levanto mis manos y le digo al Señor, Señor, qué hermosa tu palabra, ha tocado mi corazón. Digo, está bien. Si esa práctica espiritual es provechosa para tu vida, te alimenta y te nutre espiritualmente, extraordinario. Pero a las 8 tienes que irte a trabajar, aunque te hayas dormido a las 7. Porque si no, entonces, ¿qué haces? Rompes el orden natural de las cosas. Y aunque no me lo quieran creer, si hay cristianos que están cayendo en esos extremos, padres que en el deseo sincero, porque no voy a decir que sea un deseo malo, padres que en el deseo sincero de que sus hijos encuentren el valor en las escrituras que ellos han encontrado, convierten su casa en un púlpito, porque no hay momento en que no bombarden a sus hijos con estás mal, estás mal, estás mal, estás mal, pecado, 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 pecado. Digo, es bueno señalar lo que está malo, pero también a los hijos también se les abraza, también se les acaricia, también se pasa tiempo con ellos, también se habla de otras cosas que no sea solo la Biblia. Digo, como padre, tú debes de saber qué versículo de la Biblia le gusta más a tu hijo, o qué personaje de la Biblia le gusta más. Pero también tienes que saber su plato favorito de comida de tus hijos, tienes que saber qué es lo que le gusta y qué le disgusta, tienes que saber cómo le agrada que le hablen y cómo le desagrada, tienes que saber la forma propicia para que abra su corazón o para que lo cierre. Los que son padres de señoritas tienen que saber cuáles son las cosas que más les agradan a sus hijas como mujercitas y se las tienen que proveer para que tú como padre te conviertas en el modelo del hombre que ellas busquen, porque si tú no cuidas el corazón de tu hija, va a venir cualquier patán y va a engañar ese corazón porque tú no supiste protegerlo. Y mientras tú estás emocionado porque ya te aprendiste de memoria de Jeremías 14 al Jeremías 60, un patancito está fornicando con tu hija cuando tú no estás en tu casa. ¿Y ahí qué pasa? Se rompe el orden natural de las cosas. Otro ejemplo, el ayuno. Voy a ayunar. ¿Ayunar como para qué o qué? No entiendo. ¿Para que tu vida espiritual sea más poderosa? ¿Para que tu plegaria a Dios sea más poderosa? Discúlpenme, pero la Biblia me respalda. No hay nada que empodere más a un cristiano que la santidad. Yo no he encontrado ningún personaje de la Biblia a donde diga que si era poderoso es porque ayunaba. Y sí he encontrado a todos que nos dice que eran poderosos porque vivían santos. Un ejemplo de muchos, José. ¿Cuántas veces Génesis nos repite? Mas Jehová estaba con José. ¿Y por qué Jehová estaba con José? Porque José estaba con Jehová. Ya, así de simple. Entonces no hay que cometer el error, hermanos, de llevar nuestras prácticas a extremos peligrosos, donde rompamos el orden natural de las cosas. Es muy peligroso, muchísimo, muy peligroso.
y tenemos que estar plenamente conscientes que las cosas deben mantenerse en un sano equilibrio. Es muy importante, ¿sí? Otra vez volvamos al trabajo. Necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero, necesito dinero. Y mi única manera que yo tengo es trabajar más, trabajar más, trabajar más, trabajar más. Digo, está bien. Si tienes que sacar algún compromiso urgente, una deuda, vas a comprarte una estufa, está bien. Pero ya una vez que conseguiste tu meta, no permitas que eso rompa el orden natural de las cosas. Regresa a tu trabajo habitual que te permite estar en la iglesia y no continúes en ese ritmo que te aleje cada vez más de la iglesia. Porque ahora resulta que ya el sábado salía a 5 de la tarde y está saliendo 9 de la noche. ¿Qué pasa el otro día que hay que venir a la reunión? De domingo, estás cansado, estás cansada y ya no vienes. Y obvio, ¿no? En tu lógica numérica, sacando cuentas, tu lógica termina. ¿Y Dios va a entender? No, no va a entender. No, no va a entender. Con Él no hay manera de negociar. No, no va a entender, ¿cómo crees? Hermanos, que no rompa el equilibrio. Por eso es que observen este versículo, aunque se enfoca en matrimonios casados con vida sexual activa, tiene mucho que enseñarnos a todos los cristianos. No importa nuestra edad, no importa nuestra situación. Si hay algún comentario final, hermanos, que ustedes tuviesen para aportar algo, sería muy bienvenido para enriquecer ya la parte final del tema y orar para despedirnos. ¿Algo que quieran agregar? Con toda confianza. Dentro de 8 días seguimos estudiando. Todavía nos faltan 3 temas más acerca de el apóstol Pablo dice no. Recuerden, como iglesia local, ahí en el grupo de WhatsApp de la iglesia tenemos la lista de los temas, consúltenlos y si no tienen la lista, más tarde yo se las vuelvo a subir al grupo de WhatsApp para que estén checando lo que tenemos que estudiar. Comentarios finales y nos vamos, hermano Martín. Yo creo que en una medida menor, porque es una medida menor, se habla mucho de que los padres debemos de hablar con los hijos, pero yo lo veo del otro lado, ¿no? Que también los hijos y sobre todo los hijos cristianos se atrevan a hablarlo, ¿no? O sea, porque aunque para ellos es menor, pero la cosa ahí está, ¿no? Porque es muy grave o es muy difícil que nuestros jóvenes cristianos prefieran hablarlo con gente del mundo, que ese es el problema, ¿no? Sí. Entonces, ya se demostró que nosotros lo tenemos que hacer, ¿no? O sea, yo voy con padre y le digo a mi hija, mira, tienes que hacer esto, pero si ella no quiere, va a estar difícil, ¿no? O sea, que así como nosotros nos atrevamos, que también los muchachos se atrevan con nosotros. El equilibrio, ¿no? Hablamos de los hijos, ¿no? Los hijos tengan la confianza de acercarse con sus padres y de momento se quedan pensando y dicen, ching, pero el papá construyó la confianza como para que ellos se acerquen, y si no la construyó, eso es un problema también. Sí, es cierto, el hermano Martín señala algo cierto, muchachos, ojalá y aprendamos a confiar en la gente que nos ama. A veces solemos ser muy descomedidos o a veces no nos detenemos para decir lo que sentimos y a veces eso hace parecer que somos agresivos o controladores, pero no es verdad. En el fondo hay una gran necesidad de protegerlos que a veces no sabemos medirla y eso nos hace expresarnos como no quisiéramos a veces hacerlo. Pero que eso a ustedes no los limite, porque si bien es cierto que el padre es responsable de hablar correctamente, también es responsabilidad de ustedes como hijos solteros apegados a los padres ir a buscar a sus padres, y no es válido el pretexto de es que yo no hablo porque ellos son así. Es un equilibrio conjunto. El tema deriva hacia muchas cosas, ¿no? Muchas cosas, pero todo tiene que ver con una misma situación. El equilibrio. No rompamos el orden natural de las cosas simplemente por creer que lo que yo estoy haciendo es lo correcto. Mis hermanos, si no hay nada más, nos despedimos en oración al pie de la escalera. En esta iglesia tenemos la costumbre de recoger la ofrenda del día jueves. Oramos también en favor de quienes nos han seguido a través de Facebook, que haya sido muy edificante nuestro estudio. Hermanos, oremos. Amado Dios, Señor, Padre nuestro, los nos del apóstol Pablo, no os neguéis el uno al otro. Los dos nos anteriores, Señor, han sido igual de edificantes. No me avergüenzo del Evangelio. No reine el pecado en vuestro cuerpo carnal. Señor, da mucha fuerza a todos los hermanos y hermanas, casados, cristianos, que estén siguiendo este estudio o lo sigan después. Que aprendamos y que no olvidemos que desde tu perspectiva, amado Dios, el matrimonio es la mejor solución que hay contra la inmoralidad.
No hay mejor solución que el matrimonio. Y que eso nos haga valorar y atesorar nuestros matrimonios. Y no solo eso, nos haga cuidarlos. Señor, ¿es malo el celibato dentro del matrimonio cristiano? Nos quedó claro que no, siempre y cuando cumpla algunas reglas y se haga con un único propósito. Que lo cumplamos si algunos matrimonios deciden hacerlo así. Pero, más allá del matrimonio también nos enseñó algo. Todos y cada uno de nosotros somos libres de vivir las prácticas que nosotros creemos que son las adecuadas para honrarte. Pero tenemos una clara advertencia de que no podemos romper el orden natural de las cosas si es que las prácticas que estamos haciendo te roban tiempo o gloria a ti. No sirve tener en la iglesia músicos que se pasan horas ensayando si no pasan horas de rodillas pidiendo que les quite su maldad. De nada sirve, Señor, concentrarnos en aprendernos pasajes de la Biblia enteros si seguimos peleándonos con los familiares no cristianos y seguimos aprovechando la oportunidad para sacar ventaja de todo lo que hacemos. De nada sirve levantarme de madrugada para, según, entrar en comunión con Dios y al otro día no cumplir con obligación, Señor, de trabajar para darle de comer a mi familia. Eso no es otra cosa más que carnalidad que se le quiere disfrazar de espiritualidad, pero en el fondo es puro pecado. Ayúdanos a entender esto, Señor, y por favor a los matrimonios que llegue este mensaje, que santifiquemos el matrimonio, que recuperemos el matrimonio para el mundo y que como matrimonios cristianos le demostremos, Señor, a las parejas no cristianas que están a nuestro alrededor que entre nosotros sí hay respeto, no hay tendencias a la infidelidad, y a pesar de estarnos quemando, preferimos buscar a Dios en dirección para tener la humillación y saber esperar alrededor de la persona con la cual tú nos diste bendición desde la eternidad. Que la gente, Señor, del mundo se dé cuenta que el matrimonio cristiano sí puede ser santo, porque esa es la solución, Señor, para la inmoralidad del mundo. Que hayamos aprendido mucho, Señor, despídenos con mucha bendición y que también, Señor, podamos poner por obra, que es lo más importante, lo que tú nos enseñaste. Oramos por todo ello y con gratitud nos despedimos y despedimos la transmisión pidiendo bendición para todos aquellos que la hayan seguido. Y lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.